huellas de bicicleta. Eso quiere decir que hay gente que viene a hacer deporte extremo aquí, en la cima de la loma. ¿Qué tal, amigos? Este es un capítulo más de Peruanísimo P. En esta oportunidad nos encontramos en las lomas de Mangomarca, en la urbanización del mismo nombre, en el distrito de San Juan del Lurigancho, y es una de las bellezas escondidas que tenemos en Lima metropolitana, perfecta para el turismo ecológico. Aprecienla. Para llegar a las lomas abordamos en la avenida Gran Chimú la línea 104, la 48, y bajamos en Mangomarca en la iglesia San Gregorio Magno. En la cuadra 24 de la avenida Santuario está el Jirón Ungará. Por aquí es por donde se va a ingresar hacia el camino a las lomas de Mangomarca. Miren, hacia allá está el complejo deportivo IPD de Mangomarca y este es el paradero Ungará. Mis queridos causitas, lo siguiente que vamos a hacer es ir de frente directo por todo el Jirón Ungará hasta terminarlo. Al final del jirón nos vamos a encontrar con unas rejas y un cartel que nos da la bienvenida a las lomas de Mangomarca. Amigos y amigas de Peruanísimo P, mis queridos causitas, les cuento, este turismo ecológico cuenta con 3 rutas disponibles. Una para toda la familia, otra que requiere exigencia física y dura aproximadamente de 4 a 5 horas, y la de deporte extremo que dura 8 horas. Y es así, queridos causitas, como este cartel nos da la bienvenida a las lomas de Mangomarca. Causita, el ingreso es completamente gratis, lo único que necesitas es traer ropa cómoda, zapatos con buen agarre, una botella de agua, algo de fruta, buena vibra y todas las ganas de dar rienda suelta a tu espíritu aventurero. Así es, amigos, apenas a la entrada de la ruta hacia la cima de las lomas Mangomarca nos encontramos con esta primera roca llamativa. Miren lo enorme que es comparado con mi tamaño. Causitas, para comentarles, estas lomas son el pulmón ecológico de San Juan del Lurigancho, pues este microclima húmedo que se presenta en la zona es propicio para la presencia de lluvias y de baja temperatura, lo cual nos va a brindar un hermoso panorama de ensueño. Vamos a ver qué encontramos. Qué hermoso lugar, la verdad que me está encantando el inicio de esta nueva aventura. Esta es la verdadera entrada a las lomas de Mangomarca, monumento arqueológico prehispánico. Miren, amigos, encontramos unas escalinatas de piedra preciosas. Lo que sí, por la humedad del ambiente, hay que tener mucho cuidado con el tipo de calzado con el que se viene. Traten de venir con ropa ligera, con zapatillas, con cocaditas y, si es posible, con una casaca cortavientos en caso de que se presenten lloviznas. De momento tenemos un poquito de neblina, ya cesó un poco la lluvia, así que vamos a subir. Ahora, se preguntarán qué tipo de vegetación aparece en esta zona. Podemos encontrar distintos tipos, desde pequeñas plantas, algunos árboles frutales en las faldas de la loma, pero lo que más está presente son los líquenes, que aparecen cuando se presenta esta humedad tan propicia para formar vida. ¿Por qué son tan importantes estos líquenes? Es que estos líquenes indican cuánta calidad hay en el aire en el ambiente. Por lo tanto, en este lugar podemos decir que estamos respirando aire fresco y puro. Perfecto para disipar la contaminación que cargamos con nosotros con el día a día en la capital, que está tan contaminada. Estos líquenes están conformados por algas y hongos que, como les decía, aparecen ni bien se presenta este clima propicio de humedad y de frialdad. ¿Por qué se presenta frialdad en esta zona? Nuestra ciudad de Lima capital es una ciudad bastante húmeda. El nivel de humedad en el aire es bastante alto y esta zona está conformada por un conjunto de montañas, de lomas, y se presenta como una congeladora. Todo ese aire frío llega aquí y se mantiene en esta zona junto con la humedad. Miren qué belleza. Estos líquenes y algas purifican ese oxígeno que tenemos ahí abajo en la capital. Sigamos con este recorrido y veamos qué sorpresas nos depara las lomas de Mangomarca.
Ahí vamos, continuamos en las escaminatas. La verdad que cuesta subir, ¿eh? Se siente la falta de actividad física en el cuerpo de uno. En esta parte encontramos un poco de arte urbano, me imagino consentido por la organización que protege las lomas de Mangomarca. Está bonita la pintura, está ambientada en las algas y los líquenes. Pueden hacer el recorrido sin preocupación, lo que sí, recomendable que los niños tengan una edad propicia, ¿no? Digamos, respeten las órdenes de sus padres y siempre llévenlos de la mano, nunca los suelten. La cantidad de líquen que se forma encima de las rocas. Algunas personas suelen llamar esta parte bosque de piedras y la verdad que está precioso este microclima. Qué buen ejercicio. La verdad, amigos, que esto es un buen ejercicio. Veo que viene gente por ahí abajo. Esperemos que sean amigos. Recomendable venir acompañado. Por favor, amigos, dejemos huellas verdes en nuestro camino. Si traen su fruta, traen su agua, también traigan una bolsita que lleven sus desperdicios, sus cáscaras, sus botellas. Respetemos la pureza de este microclima que nos da vida. No maltratemos nuestra biodiversidad, no maltratemos nuestra riqueza ecológica, que ya nos queda muy poca en el mundo. Amigos, llegamos a la primera bifurcación de camino. Un cartel nos indica zona de piedra de molino. Miren las inmensas rocas que vemos en esta zona. Y el otro camino nos lleva hacia uno de los atractivos principales de las lomas de Mangomarca. Sigamos. Miren, amigos, qué importante. Una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir. ¡Sape! Miren, amigos, enormes y caprichosas las formas de las rocas y siempre cubiertas con sus líquenes. Vamos a la boca del lobo. Amigos, esto es impresionante. ¡Wow! ¡Es enorme! Amigos, esta es la roca Boca del Lobo, uno de los principales atractivos de las lomas de Mangomarca. Cuidado, cuidado, que me saltan las mierdas. Como pueden ver, esta zona es muy concurrida debido a la riqueza ecológica que tenemos aquí. Gracias a Dios encontré unos amigos que me tomaron una fotografía para la miniatura. Miren eso, amigos. A pesar de que hay mucha neblina, el paisaje es hermoso. Esto es un paraíso ecológico escondido en Lima metropolitana, en la zona suburbana, en Mangomarca. Miren la majestuosidad de la roca Boca del Lobo. Parece la boca del lobo. Esa es la Boca del Lobo. Como les decía, maravillas de la naturaleza, lo que hace la erosión del viento y de la humedad en una roca tan impresionante. Quiero aprovechar esta parte del video para agradecer a los muchachos de la base 15 de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por su apoyo y por su buena vibra. Muchas gracias, causitas. Ay, amigos, en verdad que me está costando subir, así que ya saben, vengan preparados. Vamos. Traigan su botella de agua, no dejen basura y siempre sigan adelante. Y deténganse cada cierto tiempo a disfrutar de la calidad de este oxígeno, que es el más puro que he respirado en mi vida después del oxígeno que respiramos en nuestra serranía. Miren qué hermoso. Así es, causita. Mangomarca y San Juan del Lurigancho tienen su propio Machu Picchu. Miren qué maravilla, qué hermosura de lugar. Vengan a las lomas. Causitas, he ahí el motivo de que no encontramos una sola flor de Amancaes. La flor de Amancaes tiene un tiempo de vida muy corto,
dura entre 2 y 4 días. Así que tenemos que cuidar a la naturaleza. No contamines, no contamines. Ay, ay, ay. Les cuento, amigos, el paraíso ecoturístico de las Lomas de Mangomarca cuenta con 500 hectáreas de extensión. Y es a partir de este punto que la ruta se divide en 3 caminos, 3 niveles para toda la familia. El primer nivel básico, para un nivel de exigencia medio, y también el nivel extremo, que nos lleva hacia la mencionada escalera al cielo, que es este de aquí. Por ustedes, mis causitas, tomaré la ruta más empinada. ¿Lo lograremos? ¿Qué dicen ustedes? Allá vamos, amigos. Seguimos subiendo, amigos. Se hace cada vez más trabajoso el subir esta zona, pero lo vamos a lograr con fuerza, con fe. Miren hasta dónde hemos subido de momento. Hacia allá está la urbanización Mangomarca Alta, y hacia allá al fondo, me imagino, si no me oriento mal, esa debe ser la zona del Cerro de los Sauces. ¡Qué maravilla de lugar! ¡Cuánta belleza! Y sin necesidad de salir de la capital. En realidad que es hermoso, y más arriba hay zonas donde podremos, si así lo deseamos, incluso hacer un picnic, acampar. Hay zonas para practicar el yoga. Las lomas están nuevamente abiertas para el público en general. Seas deportista o no seas deportista, hay 3 rutas. La básica es para todos, la intermedia y la de exigencia máxima. Sigamos con el recorrido. Amigos, hemos llegado a la parte intermedia baja, por decirlo de algún modo. Así que, causitas, aún nos falta todo ese tramo por recorrer. Y la verdad que este pechito ya siente la pegada de haber subido todo ese tramo. Por favor, amigos, traen sus botellas, traen su fruta, vienen con sus hijos. No hagan esto, por favor. ¿Cómo es posible que dejen así los pañales de sus hijos en cualquier lado? Traigan su bolsa, recójanlo, llévenlo. Qué desgracia. Me va a tocar recogerlo. Causitas, para contarles que el acceso a las Lomas de Mangomarca está abierto de martes a viernes de 9 hasta la 1 de la tarde, y los días sábados y domingo hasta las 5 de la tarde. Así que tiempo hay. Causitas, la recompensa son estas paradas donde nos podemos rehidratar y respirar este aire tan delicioso. Gracias, papá lindo, por tan hermoso lugar, por las maravillas que nos regalas, y que sobre todo son gratis. Y por lo mismo que son gratis, hay que cuidarlas. Causitas, miren la vista privilegiada que tenemos, y eso que está nublado, que si no hubiese neblina, imagínense todo lo que podríamos ver. Hacia allá, la urbanización Mangomarca. Hacia allá, la urbanización Zárate, y mucho más allá, Lima Metropolitana. Hacia allá, el resto de San Juan del Lurigancho. Díganme si no somos privilegiados, y ni enterados estamos. Ahora ya saben lo privilegiados que somos, Causita. ¿Qué esperas? ¡Ven a las lomas! Causitas, ¿aún piensan que no tenemos nada gratuito por disfrutar en el mundo? Miren esta belleza, miren esta maravilla. Solamente necesitan su pasaje, un poco de agua y un poco de fruta, y muchas ganas de disfrutar una aventura ecoturística en las Lomas de Mangomarca. Causitas, aquí nos encontramos otra roca con una forma bastante caprichosa. Miren esta roca, amigos. Tal parece que con un golpe potentísimo, poderosísimo, alguien hubiese hecho esta perforación. Algo como esto. Continuamos con nuestro recorrido, Causitas. Esta es la escalera al cielo. ¿Qué dicen, Causitas? ¿Nos recibirá San Pedrito? ¿Nos recibirá Papá Lindo? Aceleré esta parte del video pues son escalones muy angostos y la verdad que me costó mucho subirlos.
Ay, 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 cositas. ¿En qué me he metido? Ay, Dios mío. Aún falta un poco más por recorrer. Ya, como podemos ver, he subido un buen tramo. Ya no se ve nada abajo, estoy en plena neblina. Pero qué hermoso lugar. El esfuerzo en realidad lo vale. Tengo la corazonada de que en la parte superior vamos a encontrar un panorama mucho más hermoso, incluso que este. Así que, causitas, pa'lante como el elefante. Está agotando la batería. Voy a tener que hacer un cambio de batería. Hemos tenido que tomar un descanso porque la verdad, luego de esa escalera tan empinada, habíamos perdido bastante energía, bastante fuerza. Ahora continuaremos con nuestro camino. Tal pareciera que ya estamos llegando a donde Papalindo. Miren qué densa se pone la neblina. Un verdadero ejercicio. Nos encontramos al amigo Firulais. Cada vez cuesta más subir por este lugar. Ay, cada vez estamos más cerca de la meta, causitas. En realidad es bastante agotador. Vengan preparados, no se confíen. Me parece que es el punto más alto. No lo sé, causitas. Podemos ver que hay restos de una fogata aquí. El que quiere su celeste, bien dicen que le cueste. Veo ahí un gorrión, parte de la fauna silvestre de las lomas, un perrito faldero. Qué hermosura del lugar, qué belleza. Causitas, entre la flora que prolifera en este hermoso paraje podemos encontrar musgos blancos, musgos verdes, podemos encontrar plantas de papa, papaya silvestre más conocida como mito, tabacos silvestres, ortigas y algunas cactáceas, algunos cactus. Podemos encontrar entre la fauna silvestre también algunos colibríes, golondrinas azules, lagartijas tigre, murciélagos y uno que otro aguilucho, si tenemos mucha suerte. Les cuento, en estas lomas proliferan hasta 40 especies de plantas distintas, entre ellas la flor de Amancaes, y 18 especies de animales representativos de la fauna costa limeña. La flor de Amancaes solamente florece durante el invierno y en la parte alta de las lomas. Así que si tenemos suerte podremos encontrar alguna. Si no, quiere decir que falta algo de tiempo para que florezcan. Y cada vez hay más nubes, y más nubes, y más niebla. Causitas, acabo de encontrar a dos compañeros deportistas que venían, no me lo van a creer, venían corriendo por las lomas. A mí prácticamente ya me falta el oxígeno, pero ellos experimentados venían corriendo. Y me acaban de decir que estoy muy cerca de la cima. Así que, ni modo, hay que seguir adelante. Aún si encuentran niebla tupida en su camino, ustedes solamente sigan hacia adelante y luchen por llegar a su meta. Así que, ahí vamos. Llegamos, al menos eso me parece. Guau. Y la neblina es cada vez más densa. Miren, amigos, huellas de bicicleta. Eso quiere decir que hay gente que viene a hacer deporte extremo aquí, en la cima de la loma. Suben con sus bicicletas. ¡Wow! ¡Qué resistencia! ¡Qué macizos! ¿Quién volviera a ser joven? Juventud, divino tesoro. Sigamos avanzando, que nos falta muy poquito. Ay, cositas, parece que por fin hemos llegado a la cima. Nos ha costado trabajo, pero lo hemos logrado. Parece que hay gente por aquí y no veo a nadie. Sigamos con el recorrido.
Esta es la parte alta de las lomas. Por allá parece que hay algunos amigos exploradores. Todo está nublado. No se ve absolutamente nada. Alan, no se ve nada. ¿Ya no hay más arriba, amigos? ¿Hay más todavía? Un poquito más. Ahí para arriba. Ah, ya. Y eso es todo ya. Ahí no muere. Ya, gracias. Ay, voy a bolsiquearlo. Aún nos faltaba subir un trecho más. No es mucho, me dicen los amigos. En broma. En son de broma me dicen que hay un muerto. No creo que sea real. Y tampoco es verdad que lo voy a bolsiquear por si acaso. No tengo esas mañas. Uf, no se veía nada de este tramo. Falta subir un poco más nada más. Aún tengo ese tramo por subir, ese trecho. Y esto es lo que veo hacia abajo. Absolutamente nada más que neblina. Subamos con cuidado. Causitas, creo que ya no hay más por subir. Este es el punto más alto. Hemos llegado. ¿Qué es lo que vemos aquí? Díganme, señores. El cielo. Dicen que el cielo es el límite. Papá lindo, con tu bendición llegaremos mucho más allá. Qué hermoso lugar. Y bien, causitas, aquí en la cima de la Loma Mangomarca, a 850 metros de altura, me despido de ustedes agradeciéndoles por su gentil atención. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no te olvides darle me gusta, suscribirte si aún no estás suscrito y activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video se te avise. Compártelo con tus amigos porque eso me ayuda bastante. No te pierdas el contenido de Peruanísimo P, que se pone cada vez mejor. Nos vemos, causita. Que te gusta respetar a la naturaleza. Causitas, pueden venir sin temor alguno, no se van a perder. En todo el camino podemos encontrar estas flechas que nos marcan la ida, la subida y la bajada de la Loma Mangomarca. En este momento me encuentro bajando y como pueden ver todo está nublado. Sin embargo, estas flechas son las que me orientan a dirigirme por el camino correcto. Así que pueden venir tranquilos, no se van a perder.